Gracias, Carlos Alberto, por tan generosa presentación. Buenos días. Con relación al tema que hace al panel de este producto de exportación castrista, dictadura cubana, yo les voy a hacer una presentación, un recordatorio de algo que todos ustedes conocen. Son hechos históricos y el resultado de un momento político que actualmente vivimos con algo de análisis que ustedes podrán enriquecer. A fines de la década del 90 toma el poder por elecciones democráticas un coronel que había intentado tomarlo por la vía del golpe de Estado en Venezuela, que se llamaba Hugo Chávez. Todo el mundo creía que ese gobierno no iba a durar porque no tenía ningún sostén político, no había una base ideológica. El resultado electoral había sido más bien resultado del descontento, de la crisis de los partidos políticos, y cuando Chávez se hace del poder, se hace básicamente de algo que después veríamos operar en América y en el mundo: dinero, petróleo. Y lo que hace es acudir a la dictadura cubana, a los Castro, que vivían el peor momento del denominado periodo especial que ustedes conocen mucho mejor que yo. El pueblo estaba en una situación económicamente muy delicada y Chávez lleva lo que la dictadura castrista necesitaba, dinero, para tomar lo que él necesitaba. La vamos a denominar capacidades o tecnología política, ideología, mecanismos para mantenerse en el poder. Y de esa unión que todo el mundo observa con descuido o simplemente no observa, empieza a producirse un proceso político, un fenómeno político que hoy día domina la política en el hemisferio nuestro. Ese proceso político se trató de llamar movimiento bolivariano, le dicen proyecto ALBA, aunque la denominación no es precisa porque el ALBA está conformado por un conjunto de otros países que no son el centro del proceso. Yo prefiero denominarlo socialismo del siglo XXI, que es también una denominación que ellos se han dado a sí mismos. ¿Y cómo se forma este proceso? Se une el hambre y la gana de comer, se junta el dinero de Chávez con la tecnología revolucionaria, dictatorial, política del castrismo, y Castro tiene la oportunidad de recrear algo en lo que había fracasado, que era el foquismo de la década de los 60. Un foquismo que en su momento era armado, pero que para el siglo XXI se convierte en un foquismo de carácter electoral. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Si ustedes miran la historia, toman los mismos objetivos que tenía Castro en la década de los 60, ahí está Venezuela, ahí está Bolivia como centro geopolítico, el Ecuador, la Argentina, países centroamericanos, empiezan a expandirse y a deteriorar los sistemas democráticos en esos países muy rápidamente, situación que coincidía con una crisis económica que vivía la América Latina a principios del siglo XXI, del 2000-2001 en adelante. Empiezan a producirse presiones para cambios de gobierno, se cambian gobiernos y vienen las elecciones. Y ahí empieza a funcionar la tecnología política de los Castro para la toma y el control del poder, y el dinero de Chávez para que con la técnica electoral contemporánea de la mercadotecnia electoral empiecen a tomar el poder. Y empezamos a ver procesos como el de Bolivia, como el de Ecuador, como el de Nicaragua. Vemos más adelante procesos como el de Honduras, donde fracasan, El Salvador. Empezamos a ver cómo en determinado momento, cuando se asfixia económicamente la Argentina de los Kirchner, Venezuela la salva con dinero, pero eso trae consigo un conjunto de obligaciones políticas, y terminamos viendo en pleno siglo XXI esto que yo denomino foquismo electoral, que es la toma del poder, el uso de las elecciones como instrumento para simular democracia, se vuelve en un proceso democrático, cambian las leyes y las constituciones y las acomodan a su medida, y ese es un tema en el cual toman también una fuente de doctrina de la Universidad de Valencia, España, que sostiene el fundamento del neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que dice básicamente que la revolución puede cambiar la Constitución cuando sea necesario, que la Constitución es un instrumento del pueblo para generar cambio, y esa misma universidad y esos mismos académicos dan clases y tienen un posgrado de Derecho Constitucional en La Habana.
Si ustedes estudian todos los datos que hay aquí, van a ver que es un proceso bien organizado, bien articulado, porque eso sabe hacer la dictadura castrista. Sabe trabajar bien, sabe trabajar eficientemente, sabe trabajar económicamente, pero con el dinero de Chávez eso se vuelve una cuestión incontrolable que los demócratas y las democracias de las Américas no percibimos a tiempo. Eso se empieza a percibir cuando el socialismo del siglo XXI empieza a controlar la Organización de Estados Americanos. Y eso sucede cuando Chávez le empata a los Estados Unidos en la elección del secretario general, después de derrotar 2 candidatos del Departamento de Estado norteamericano y fuerza a Condoleezza Rice en Santiago de Chile a aceptar un candidato a la Secretaría General de la OEA de transacción, insulsa, miren la transacción que han logrado, que después se encargaría de destrozar desde adentro la institucionalidad, el valor político de defensa de la democracia de la Organización de Estados Americanos y de permitir que una cantidad de organismos de carácter regional sean creados para sustituir la OEA de mano del socialismo castrista y chavista del siglo XXI. Llegan al punto en que invitan a la dictadura castrista a regresar a la OEA y los dictadores no quieren regresar a la OEA porque no la necesitan, porque controlan más de la mitad de los votos en la OEA sin estar en la OEA. No voy a tocar más ejemplos porque sería extenderse mucho, pero los objetivos de este movimiento político, el principal objetivo empezó siendo sobrevivir. Castro necesitaba sobrevivir, Chávez necesitaba sobrevivir. Nadie le daba a Chávez más de un periodo constitucional en Venezuela. Después de que sobreviven, buscan expandirse y lo logran con éxito. Hoy día el socialismo del siglo XXI tiene en propias filas regímenes no democráticos, la dictadura consolidada y extrema de Cuba, la dictadura venezolana, la dictadura boliviana, la dictadura ecuatoriana y la dictadura nicaragüense, y países influidos, la Argentina, países en Centroamérica que mantienen sistemas democráticos, pero que, por ejemplo, como en el caso de Petrocaribe en el Caribe, votan y hacen todo lo que sea necesario en política exterior y les dan presencia en la OEA y en las Naciones Unidas y los han convertido, liderados por la dictadura castrista, en un bloque internacional de los más importantes. Para hablar de América Latina hay que pasar por Cuba, no hay que pasar por Washington. Hace 20 años había que pasar por Washington, ahora hay que pasar por La Habana, y lo demuestra Putin, lo demuestra el presidente chino, lo demuestra el Brasil, lo demuestran todos los países que articulan y reconocen lo que en determinado momento, hace años, ahora ha cesado un poco, se convirtió en una especie de oráculo, el saludo al dictador. Muchos por subordinación, como el presidente de mi país, Evo Morales, que le dice papá, claro, le debe el poder. Los países estos sometidos a un proyecto dictatorial donde han desarrollado las mismas técnicas castristas. Otros por conveniencia política, como Colombia, que está embargada con la negociación de la paz con la guerrilla sostenida, alentada y mantenida por la Cuba castrista y negocia la paz en territorio enemigo que es la propia Cuba. Y otros por temor. Presidentes realmente democráticos de América Latina se han tenido que someter y se tienen que someter a las presiones castristas, como por ejemplo el hecho de recibir en Chile en plena presidencia de Piñera al dictador Raúl Castro y entregarle la presidencia del CELAC, porque si no el nivel de conflictividad interno, el nivel de inconveniencia democrática, las protestas sociales alentadas por la técnica y operadas por la técnica castrista y sostenidas por el dinero chavista, suben de nivel y desestabilizan cualquier gobierno. Y un gobierno inteligente ante esa situación tiene que escoger entre pelear por su estabilidad o transar con Cuba y Venezuela y avanzar en una política de tolerancia a ese sistema internacional dictatorial del socialismo del siglo XXI. Miren ustedes los países y verán cómo esta fórmula se ha ido repitiendo hasta presentarse un hecho que nos muestra con todo descaro cuál es la presión política, económica y pública que puede ejercer el castrismo y el chavismo, lo que acaba de pasar con la corona holandesa y con Aruba, con el famoso general Carvajal, Pollo Carvajal, que ha sido prácticamente por cuestión de Estado protegido frente a las acusaciones e implicaciones de narcotráfico que los Estados Unidos sostienen que tiene.
Bueno, con esa descripción de los hechos, vamos al tema del análisis político. Esto que han formado, que es el producto de exportación mayor, en mi criterio, de la dictadura castrista, es al propio tiempo el origen de su mayor poder político en este momento. Y en política internacional eso no tendría ningún inconveniente si es que no fuera un proyecto absolutamente antidemocrático. Lo que ha hecho la Cuba castrista es expandir las dictaduras en la América Latina. Lo que ha hecho la Cuba castrista es desconocer los fundamentos de la democracia, que son la base de los principios y valores que ilustran la convivencia del mundo que nosotros conocemos. La Carta Democrática Interamericana sostiene que son 5 los elementos principales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Qué puede decir la Cuba castrista de eso? ¿Qué puede decir de eso hoy día? Gobiernos como Venezuela, como Bolivia, como el Ecuador, que tienen exiliados políticos, presos políticos, que tienen la inteligencia en manos del castrismo, que tienen la prensa libre totalmente sometida y que se han apoderado y se tratan de apoderar hasta del último mecanismo de libre expresión. Miren los hechos. El segundo elemento de un sistema democrático, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que ningún individuo, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Y la característica de la dictadura cubana y de su expansión en la América Latina es que ellos son la ley. Ellos hacen la ley, ellos cambian la Constitución cuando es necesario y usan la ley para reprimir a los opositores, para terminar con las libertades y para manejar el poder judicial como un instrumento de represión política. En las dictaduras militares en América Latina, en mi país, Bolivia, cuando se perseguía a un opositor, llegaba un grupo de militares al amanecer, lo sacaba un individuo de su casa y se lo llevaba preso y sabía que estaba preso. En las dictaduras del socialismo del siglo XXI, llega un fiscal con una orden para citarlo o para detenerlo y se sabe que es un preso político, y hay cientos de esos en Bolivia, hay cientos de esos en Venezuela, hay decenas de esos en el Ecuador, y esa es la expansión de la tecnología antidemocrática de la dictadura castrista, que tiene un momento de éxito. El tercer elemento es la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Ellos se han apoderado de las elecciones y le hacen creer al mundo que elecciones son democracia. Y las elecciones son el fraude perfecto, porque controlan desde la identificación de las personas hasta la digitación del sistema de cómputo de los votos. ¿Para qué ejemplos? Miren la elección de Venezuela del año pasado y miren la elección de Bolivia que viene este año. Evo Morales ha dicho que va a tener el 70% de votos, claro que lo va a tener. Si controla todo puede tener también el 80%, más bien solo se ha fijado esa meta. El cuarto elemento, un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, ellos van al partido único. Y el quinto elemento, la división y la independencia de los poderes públicos. La esencia de la dictadura es que controlan todo el poder. Miren ustedes a Maduro, miren ustedes a Morales, miren ustedes a Correa, miren al propio Ortega, que es el más moderado de todo este grupo. ¿Cuál es la característica? Quieren gobernar indefinidamente, controlan el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, absolutamente todo el poder, las Fuerzas Armadas. No hay ningún mecanismo de fiscalización, la corrupción es un elemento esencial de la democracia. El nivel de criminalidad sube y una cosa muy importante, su relación con el narcotráfico es muy estrecha. En Bolivia, Evo Morales, dirigente cocalero más importante y líder máximo de los cultivadores de la coca ilegal, ha hecho subir la producción de coca ilegal de 3.000 hectáreas que existían en el año 2003 a un poco más de 40.000 que existen hoy día. Y eso es producción de droga. Paralelamente a eso, el respaldo a las FARC, que es una narcoguerrilla de parte de Venezuela, ha producido que Venezuela sea el país desde el que sale por lo menos la mitad de la droga confiscada en alta mar rumbo a Europa. El Ecuador tiene escándalos gigantes sobre el tema del narcotráfico, incluida la valija con droga que han mandado a Suiza bajo protección de la valija diplomática. Les dejo estos temas para que piensen y concluyo diciéndoles, este era un proceso absolutamente exitoso.
Este era un proceso en ascenso, en consolidación y en ampliación. Se murió Chávez y el proceso ha sufrido un quiebre. Yo personalmente creo que el proceso del socialismo del siglo XXI está declinando, pero es una declinación muy suave. La obligación de los demócratas de América Latina y del mundo, en base a los principios y los valores, es aumentarle el nivel de descenso para recuperar la democracia en esos países, para recuperar la democracia en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, para hacer democracia en Cuba, para recuperar la democracia en Nicaragua y para sacar del ámbito de influencia político, económico, antidemocrático, a instituciones como la OEA y a países como los del Petrocaribe, que por muy buenas razones petroleras y de dinero están sometidos políticamente en su política exterior y en otros aspectos a este movimiento transnacional. Les dejo el pensamiento de que este no es un producto de exportación, es un producto de apropiación. Los dictadores Castro, el régimen dictatorial castrista, es muy poderoso políticamente en la América Latina y en el mundo. No es una casualidad que haya logrado poner un representante en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque todo eso se negocia. Y no es una casualidad que cuando hace tráfico de armas y cogen el barco en Panamá, las sanciones sean casi sanciones nominales para no molestar al gobierno más poderoso del hemisferio. Muchas gracias.